Bueno, ahora sí. Bueno, empezamos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias a los que están presentes y bueno, a los que van a ver después la charla por YouTube o por las redes. Bueno, nada, les cuento, este espacio lo creé hace muy poquito tiempo, es un ciclo de charlas que enriquecen se llama, y la idea es invitar a un profesional cada vez para, bueno, para poder sumar algo al desarrollo personal de las personas y espiritual también. Bueno, y en este caso tenemos a Diana Collazo, que ella es counselor y es especialista en adicciones, entre otras cosas. Seguramente ella se va a presentar ahora y nos va a hablar de este tema, de las adicciones, que me parece un tema súper importante. Y bueno, te agradezco muchísimo, Diana, que estés acá, porque sé que estás muy ocupada, con muchas actividades, y te hiciste este lugarcito para estar acá en este espacio, así que te doy la bienvenida. ¿Cómo Bueno, estás, dale, Diana? gracias. Gracias a vos por invitarme y bueno, ya lo dijiste todo, ¿no? Soy counselor, hago talleres en un espacio, digamos, que es político, pero yo no, digamos, esa parte no, pero sí ayudo y acompaño a las personas que van ahí, que tienen esta necesidad de hacer un desarrollo personal. Bien. Y eso, los días sábados y los miércoles hago un taller de codependencia en función de los familiares que son codependientes, ¿sí? Entonces, vamos intercalando un poquito y la gente se suma cada vez más con esta Diana, necesidad. perdóname Sí, que te interrumpa. ¿Quieres ¿no? explicar para las personas que no saben qué es ser codependiente? Codependiente es la persona que sostiene la dependencia de la otra persona, ¿sí? Y no voy a decir adicto, porque no necesariamente tiene que ser adicto para ser dependiente o codependiente, ¿sí? Entonces, uno sin el otro no existe. Ni el dependiente sin el codependiente, ni el codependiente sin el dependiente, ¿sí? De hecho, voy a contar mi experiencia propia, personal, digamos, en el sentido de que yo, como te comentaba antes, tengo un hijo que estuvo en consumo y yo fui la codependiente de él, ¿sí? Yo sin darme cuenta, porque es todo un proceso inconsciente, ¿no? Sostenía su dependencia, ¿no? Cuando él venía y me decía, no sé, ay, quiero esto, quiero aquello, qué sé yo, y yo, sí, toma, tengo que hacer esto. No, déjalo, hago yo. Cosas del colegio, no, a ver qué yo te digo. Y así. O sea, sostuve en todos los ámbitos y en todas las áreas de su vida la dependencia. Desde mí, ¿no? Desde su papá, no tuvo digamos, una figura paterna, ¿no? Y era el que inculpaba, ¿no? El que decía, él hizo esto, él hizo aquello, él hizo, digamos, el triángulo de Karpman, ¿no? Donde está el salvador, la víctima y el que culpabiliza, ¿sí? Bueno, teníamos el triángulo perfecto. Y mi hija, ¿sí? Fue el chivo expiatorio. O sea que yo fui una madre codependiente de mi hijo y una madre expulsadora de mi hija, ¿sí? Porque mi hija se embaraza a los 17 años y se va de mi casa, ¿no? Buscó su salida, mi hijo lo buscó en el consumo, mi hija lo buscó en un embarazo, ¿sí? Entonces, después de haber empezado yo a estudiar esto, creyendo que era para ayudar a mi hijo, ¿no? Con su tema de consumo, me di cuenta al año que estaba estudiando la carrera de counseling que era para mí y no para él, ¿sí? Para trabajar mi codependencia, no su dependencia. Porque si yo trabajaba mi codependencia, su dependencia desaparecía. Claro. Entonces,
a mí me costó muchísimo y me sigue costando, porque lo trabajo a diario, es un trabajo que sabemos, el proceso es de acá en más, ¿no? No es que decimos, bueno, yo ya terminé mi proceso y ya está, no. El proceso es permanente, ¿no? De hecho, sabemos, la vida es sinergia, es movimiento permanente y vamos cambiando, y salgo de este, me meto en otro y tengo que cambiar eso y seguir en otro y así sucesivamente, ¿no? Entonces, digo, lo hablo desde la experiencia, desde madre, ¿sí? Que atravesé esa situación, y lo hablo desde el lugar de profesional también, porque he trabajado en una fundación donde había chicos en recuperación y también con muchas problemáticas internas, emocionales, ¿sí? Que las fuimos trabajando de a poco y tenían unos cambios impresionantes. Vos los veías entrar a la fundación, netamente que eran, te puedo asegurar que eran una piltrafa, porque no eran personas, ¿sí? Eran piltrafas humanas, piel y hueso, ¿sí? Cognitivamente no podían decir una palabra, llegaban babeando, ¿sí? Porque ya no podían hablar por su mismo consumo, ¿no? Y poder acompañarlos en ese cambio de desintoxicaciones durante los primeros 2 meses y después empezar a trabajar desde lo cognitivo, ¿no? Con los talleres de desarrollo personal, más allá de que ellos trabajan con el programa Minnesota, que es el de los 12 pasos, Sí. 12 pasos de amor, ¿no? Perdóname, ¿es el de Alcohólicos Anónimos? ¿Es el que utiliza? Es lo mismo, pero de Narcóticos Anónimos. De ¿sí? Narcóticos Anónimos, exacto, sí. Exacto. Entonces, trabajan toda esa parte. Después yo trabajaba la parte emocional con los talleres, haciendo reflexiones con lecturas, ¿sí? Y eran tan intensos y tan reflexivos, ¿no? Al momento de tener que trabajar en ellos mismos, ¿no? Y algo que bueno, era mi primera experiencia en adicciones cuando entro en la fundación, y algo que me sobrepasó, digamos, y lo tuve que trabajar también con mi propia counselor, fue que de los 15 pibes que estaban, todos habían sido abusados de niños. Era mixto, había mujeres, varones, y también había del colectivo LGTB. ¿sí? Sí. Entonces, me fue muy fuerte a mí eso, ¿sí? Poder escuchar y acompañarlos en eso, ¿no? Mira vos cómo son las causalidades, ¿no? De todo esto, porque nunca se abrieron con el psicólogo en ese sentido. ¿sí? Nunca lo pudieron expresar con el psicólogo. Sin embargo, en los talleres, en grupo, ¿sí? ¿Viste cómo es? Efecto dominó. Uno lo dice y empiezan todos, ¿no? Y aparte un espacio cuidado seguramente. Ni hablar, ni hablar. De amenazas. Mira, yo les decía siempre esto, ¿no? Y ellos se reían un montón, porque yo les decía, miren chicos, acá hay una atmósfera segura. Y les voy a decir lo que dije siempre y que lo aprendí de una película. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Y ellos después llegaban al taller y me decían, Diana, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, ¿no? Sí, bueno, se abrían de tal manera, ¿no? Que era tan, yo digo satisfactorio en el sentido de que ellos podían soltar todo eso, ¿sí? No por mí, por ellos, ¿sí? Ese sentido de estoy cuidado, me están escuchando. De hecho, uno de ellos, dos de ellos me dijeron, ¿sabés que sos la primera persona que nos escucha? ¿Sí? Porque vos sabés cómo es, ¿no? O casi todos los que están acá son profesionales. Oír y escuchar no es lo mismo. ¿No? Esto de la escucha activa que uno hace cuando está presente con un otro, ¿no? Y que podemos empatizar
Y no esto que livianamente se dice, me pongo en los zapatos del No, otro. es No, mucho no más es que así. eso, empatizar. Es mucho más que eso, ¿sí? Ujú, Y nunca vamos a poder estar en el lugar del otro porque el otro es otro. ujú, Sí nos podemos acercar como si fuese el otro, exactamente. pero nunca voy a estar en el lugar del otro, Ujú, ¿no? Entonces, cuando se presentaban estas situaciones de que empezaban también ahí en la fundación con abstinencia y empezaban a sentirse que empezaban con esos temblores, con esa necesidad de consumo, y nos sentábamos a charlar enfocándonos en otro tema, se corrían de ese tema que les estaba picando la cabeza y se les iba el síntoma, ¿sí? Que era la abstinencia, ¿no? Esto de transpirar, de temblar, ¿no? Un trabajo muy duro, muy desgastante, pero efectivo, ¿sí? sí, muy duro Eh, para todo, quiero decir, para el que atraviesa la adicción. No, no sé si vos por ahí querés contarnos la experiencia de las personas con las cuales trabajaste, ¿no? ¿Qué es lo que les pasa, lo que transitan, ¿no? Yo lo y siento transitan, como, mira, sí, primero, mucho dolor, sí, mucha culpa, ¿sí? Mucho miedo, mucha frustración, mucha necesidad de contención y amor, mm, mucha necesidad de escucha, sobre todo, ¿sí? Mucha necesidad de escucha. Muchos de los que estaban ahí estaban judicializados, ¿sí? O sea que venían de Batán, ¿no? De la claro. cárcel, donde ahí tenés que ser fuerte y tipo huehue, ¿no? Como les digo yo, para sostener la vida ahí adentro, porque si no, los matan. A ver, Mm, ¿sí? No, nosotros creemos que la cárcel es, no, no, ahí es vida o muerte, ¿sí? O te haces el guapo y te la bancás, o morís en el intento. ¿Sí? Lamentablemente nuestras cárceles son así. Y lo puedo decir también por experiencia, por lo que atravesó mi hijo que estuvo detenido ahí. ¿Sí? Y con una experiencia malísima para mí también cuando lo tuve que ir a ver ahí adentro. Que me sí, golpearon y me lo tuve que aguantar y bueno, muchas cosas, ¿no? Pero también se lo dije a él, es la primera y la última vez que entro acá, fíjate lo que vas a hacer de tu vida, porque yo hoy peleo como leona, pero no vuelvo. qué duro, Y ¿no? eso También poder fue como un decirlo. quiebre para él, Sí, totalmente. Sí, sí, sí. sí. Así Ahí que siento como que eso que hablabas de la codependencia ahí empezó como a romperse, ¿puede ser? totalmente, Ujú, totalmente, totalmente. Ahí empecé a poner los límites que claro. nunca tuvo, ¿sí? No nos olvidemos que todo viene de la manera como nos vinculamos con el otro, ¿sí? Mm, Y esa misma manera de cómo me vinculo con el otro es la manera que voy a tener de vincularme con la sustancia. mm. Qué interesante eso que decís. ¿Mm? Eso es así. Mm, Uno se vincula en función de qué tipo de apego tengo, ¿no? mm, O tuve, digamos, en ese momento en la niñez. ¿Sí? sí. Si fue un apego evitativo, desorganizado, seguro, inseguro. ¿Sí? Ujú, De esta manera yo me voy a apegar a la sustancia. O a bien. la comida, o al juego, o a cualquier otra cosa. ¿Sí? Tuve una paciente que tenía adicción a su mamá, o sea, a persona, ¿sí? Sí, ¿No? Y también es muy difícil correrse de ahí, porque ¿cómo pones un límite con la persona que te dio la vida? claro. ¿No? O sea, es muy, muy intrincado todo esto. No es tan fácil como uno cree, y era lo que hablábamos también al principio, antes de que entráramos acá en la charla Sí, directa, esto de qué tipo de factores tuvo en la niñez, ¿no? claro. Tuvo factores de riesgo, tuvo factores de protección, ¿no? Los de riesgo, no sé, si era una familia disfuncional, si se consumía, si no se consumía, que en realidad todos consumimos. A ver, porque si Claro. le estás diciendo al pibe, anda y comprame la cerveza en la esquina en el almacén,
ya el pibe está viendo que vos estás consumiendo. Entonces es naturalizado eso, ¿sí? Hay una estadística, lo voy a tirar como un datito de color. Sí. Hay una estadística que se hizo en La Plata el año pasado, en plena pandemia, que hubo un 300% de suba de consumo de alcohol en niños a partir de los 12 años. ¿Sí? Mira, A ver, un montón. 300% estamos hablando. Es una locura. ¿Sí? Y también sabemos claramente que la mayor incidencia de muertes es por alcohol y tabaco primero, antes que las sustancias prohibidas, digamos, ¿no? Estamos hablando de drogas lícitas, va. Sí, sí, ¿Sí? sí, ¿No? pero sí, Y no sin menos embargo, perjudiciales. no menos perjudicial, porque lo vemos, ¿no? Sí. De hecho, en un tiempo el Estado daba, digamos, los tratamientos para que dejes de consumir tabaco porque le salía más caro pagarte un tratamiento para el cáncer que para dejar de consumir tabaco, ¿sí? Entonces, estas políticas que se están llevando a cabo, ¿no? Con todo lo que es salud mental sobre todo, ¿no? Que es lo que me atañe a mí con el tema de adicciones, sí. con la ley de salud mental que en realidad no abarca lo que debe abarcar y que por eso están pasando las cosas que pasan, ¿sí? Porque la mayoría de las personas que están en consumo tienen patología dual. Claro. ¿Sí? Entonces, aclaro lo de patología dual, que es tener el consumo y aparte tener, no sé, una esquizofrenia, una psicosis, o cualquier otra, un trastorno de ansiedad. o trastorno de ansiedad, o bipolaridad, o bueno, cualquier otro ¿cómo es? Síntoma que tenga, va a llevar a una patología dual. Entonces, esta patología dual hay que estudiarla y por eso se necesita un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Con varios profesionales, desde un psiquiatra, un psicólogo social, nosotros los counselors o los coach también, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se va a dar cuenta si tiene patología dual o no. El psiquiatra, ¿no? Después nosotros iremos trabajando en función de lo que el distintas áreas de la persona, seguro. ¿No? Cómo está el tema. Ahora bien, también esta patología dual, ¿sí? Se puede dar anterior al consumo, antes de que consuma, ¿sí? Que empieza en la adolescencia, ¿no? Casi todos los consumos empiezan en la adolescencia. También hay gente mayor, y ahora después voy a hacer un comentario con respecto a las personas que estaban en la fundación. Pero, ¿no? Se va viendo que la patología puede ser anterior o posterior al consumo. Y eso también lo decreta y lo decide y lo diagnostica el psiquiatra. Nosotros no diagnosticamos. No. ¿Sí? Entonces, sabemos cuál es nuestra incumbencia y sabemos hasta dónde podemos o no. Pero para poder ser lo que somos como profesionales, podemos visualizar que esa persona puede llegar a tener una patología. Entonces, ¿qué debemos hacer? Derivar. ¿Sí? Si después el profesional psiquiatra quiere trabajarlo en conjunto con nosotros, bienvenido sea. ¿Sí? Pero nosotros no podemos tocar una patología porque no estamos habilitados para ello. Exacto. Entonces, vuelvo a esto de las personas mayores, ¿y por qué aclaré? Porque normalmente se piensa que son los pibes los que están internados, ¿sí? Sin embargo, a donde yo estaba trabajando en la fundación, y conozco otras fundaciones también, de ahí de Buenos Aires, que tienen gente mayor haciendo tratamientos, acá en la fundación había 2 personas, una que tenía 58 años, que estaba en recuperación por el alcohol, ¿sí? Y otra que tenía 54 años, mujer,
que tenía problemas con la sustancia, con la cocaína en realidad, y con el alcohol, el whisky, ¿sí? Que van de la mano, ¿sí? Normalmente. Sí. Y ella me decía que había estado 17 años sin consumo y volvió a agarrar el consumo. Después de 17 años. Pero mirá vos por qué. Vuelve a agarrar el consumo porque se pone en pareja con un consumidor. Claro. Entonces, vuelve a vincularse, hablando Lo que del hablabas vínculo antes anterior. del vínculo. Entonces, Sí. hay que ver también de qué manera, cómo estoy yo afirmado en esos vínculos, que no puedo correrme de ese patrón. Tuvo un descanso, 17 años, ¿sí? Y después volvió. ¿No? ¿Qué pasó? Ahí es donde hay que estudiar. ¿Qué pasó durante esos 17 años que pudiste estar sin el consumo? ¿Cómo te estabas vinculando con los otros, ¿no? Y que pudiste sostener. Entonces, todas esas cosas hay que ir mirándolas en esto de la individualización, en el centramiento de la persona, ¿sí? En no generalizar, porque todos no son iguales, a todos no se les puede hablar de la misma manera, no a todos se les puede explicar de la misma manera tampoco. Hay gente que necesita que vos seas más enérgico, hay otros que necesitan que vos seas más suave, ¿sí? Porque hay algunos que necesitan que les pongan los límites también. Porque si no pasas a ser un codependiente, porque te manipulas. Si hay algo que tiene el adicto es la manipulación es el a tema flor de de la piel. manipulación, ¿Sí? Sí. Increíblemente son sumamente inteligentes, te dan vuelta como una media si quieren, ¿sí? Tenés que estar muy alerta en eso también, y sobre todo con las familias, ¿no? Porque están en el tratamiento y te dicen, mira, acá no me dan esto, no me dan el otro, no me quieren pasar el teléfono, y así. Manipulan a la familia, porque la familia es codependiente y está tan enferma como ellos. Claro, porque en general, bueno, en general no, siempre es importante que la persona adicta no solo realice el tratamiento, sino también la familia, ¿no es así? Totalmente, ¿sí? De hecho, al principio yo estaba nada más que ahí en la fundación como tallerista de ellos, ¿no? Facilitadora de la parte De la emocional, familia, sí. pero después empezamos a ver que la familia boicoteaba los tratamientos porque los veían al mes o a los 2 meses que ya estaban un poquito más gordos, un poquito mejores, y decían, me lo llevo porque ya está bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muy pocas comunidades terapéuticas que sean gratuitas. Eso es un tema, ¿no? Si es que hay. No sé, no me Lo pongo arriesgo, así, pero... lo pongo entre comillas, Sí. Porque no hay. Yo sé que no hay. ¿Cómo se puede trabajar ese tema, ¿no? Esto de que no haya comunidades gratuitas. Lo que pasa es que, a ver, es un problema de política, de ¿sí? políticas, por eso. A ver, Cedronar, que es la casa madre, Sí. tiene una política hoy con la cual yo no estoy de acuerdo, pero bueno, fui a estudiar, de hecho me especialicé allí en Cedronar, y después hice otras capacitaciones en forma virtual cuando vino la pandemia, pero hoy por hoy no estoy de acuerdo con lo que, digamos, muestran y quieren hacer. ¿Por qué? Porque hoy se dice que no se puede tener retenido a nadie, ¿sí? Digamos, en cuestión de fuera de su voluntad. Claro. Pero justamente a la persona que consume y es adicto, lo primero que pierde es la voluntad. Claro, es lo que hablábamos sobre la ley, ¿no? Esta que decías al principio, la Totalmente. vigente. La Ley vigente. 26657 no sirve. Hay 2 artículos nada más que son para adicciones, ¿sí? En una ley de salud mental. De hecho, la ley la hicieron personas que no son profesionales. Entregar gallos y medias noches, armaron la ley, la mandaron y ya está. ¿Sí? Ni siquiera se toma en cuenta, ¿no?
desde la parte neurológica de la persona, ¿sí? No se toma en cuenta eso. Y no hablemos solo de adicción, estamos hablando también de patologías graves, ¿no? Porque todo esto que está pasando, por ejemplo, este Chano y el hijo de Petinato, son patologías duales, ¿sí? Donde no fueron tratadas como correspondían en una internación, ¿sí? Y esto de que me quiero ir y que me quiero ir y que se quieren ir y bueno, la familia no tiene otro que dejarlo ir, Sí. porque ya son adultos y retenido no lo podés tener si no es secuestro, así que tiene que haber un cambio de ley, ¿sí? De hecho, se está bregando justamente para una ley específica de adicciones, ¿sí? Esto es lo que estamos haciendo varias asociaciones, es ir y presentarnos. De hecho, ahora el día 26 hay una movilización ahí en Buenos Aires, en el Congreso, ¿sí? De varias asociaciones. Una es a la que pertenezco, Asociación Especialistas en Adicciones, y otra es Madres del Ser, Madres del Paco, bueno, Aprender a Vivir, una de las comunidades terapéuticas. Hay muchos, o sea, nombrarte sería olvidarme de alguna y la verdad no quiero. Son muchos los que se están movilizando y quieren que todo el país, ¿sí?, se mueva para que se logre esta ley específica, porque ¿sabés qué? Se están muriendo nuestros pibes, ¿sí?, nuestro futuro, ¿sí? Acá en Mar del Plata, bueno, siempre fue el tema del porro, ¿sí? Fue como muy liberal. Los veía fumando, no pasaba nada, pero Sí, hoy está muy, pero muy abierto todo, ¿sí? Veo pibes cuando voy, yo hago todo caminando, vivo acá en el centro, hago todo caminando. Veo pibes que van fumando un porro como si estuvieran comiendo un caramelito, o se sientan en los umbrales de los edificios y fuman, hacen unas fumanchas de aquellas, y vos pasás y te fumaste todo el porro vos, ¿sí? Pero como es esta ley de desregularización de la marihuana, si es para tu consumo propio, no te pueden hacer nada, ¿sí? Si vos tenés 5 porritos adentro de tu bolsillo, no pasa nada. Ahora, si tenés una bolsita, eso ya puede ser para la venta. Entonces sí, te llevan, a los 2 minutos te soltaron, ¿sí? Pero es este tema de que todos firmaron, lamentablemente, ¿sí? Las 2 cámaras firmaron y desregularizaron a la marihuana. Entonces, ahí está. Ahora tenemos a todos que andan fumando como si nada, ¿sí? Y lamentablemente la persona que no lo quiere hacer termina fumando junto con ellos. Es como el cigarrillo, van fumando por la calle, ¿sí? Y vas atrás, vos caminando y te fumás toda la nicotina que te tiran para atrás. Es increíble. Y si les decís algo, encima te insultan, ¿no? Porque vos es privativo, vos querés estar en tu casa y te querés fumar la vida o consumir, bueno, hacés lo que vos quieras, pero yo no tengo por qué, si yo no lo hago. ¿No? Sí. Pero es esto de que la permisividad, ¿sí? Ser permisivo no sirve, en ninguna circunstancia. Tampoco ser castigador, ¿sí? Pero hay que buscar un equilibrio entre las dos cosas y por eso buscar una nueva ley que sirva para ambos lados, ¿sí? Claro. Y que no sea perjudicial para ninguno. No sé, Diana, si alguien quiere preguntar algo o hacerle A alguna ver, pregunta, Diana, digo por sí, las cómo dudas, no. porque los veo muy Sí, que calladitos. pregunte. A mí me gustaría Sí. hacerle una pregunta a Diana. A ver, Dale. dale. Diana, con respecto a esto que decías del porro y que es todo muy... yo lo que noto es que hay una conciencia de que, claro, el porro no me hace nada, como ponerle ¿entendés? Como la cocaína, ponerle, no me hace nada. Entonces, bueno, al contrario, hace bien. Siento que el discurso social es ese. Totalmente. Entonces, y también siento que falta información con respecto a los efectos nocivos de la marihuana. De cada una de las drogas, exacto. Porque aparentemente la marihuana, si vos dejás
te dejas escuchar por lo que suena, es medicinal. Entonces se toman de eso para hacerlo natural, naturalizarlo, ¿sí? Sí, sí. Entonces yo digo, hay falta información, falta Sí, de lo nocivo totalmente. de la marihuana que hoy tan comúnmente vemos en la calle, ¿no? Totalmente. Mata neuronas, la neurona no vuelve. O Mira, sea, ahí no estoy tan de acuerdo con vos, y te voy a explicar por qué. a ver, ¿Sí? Con respecto a que mata la neurona y no vuelve. A ver, esa neurona no vuelve. ¿Sí? claro. Sí se puede entrar en una recuperación y volver a tener, digamos, diferentes canales, ¿sí? Porque esa neurona que murió, obvio, no va a volver, pero sí el cerebro tiene la capacidad de volver a encontrar caminos para volver a tener el mismo tema. Por eso... Neuroplasticidad se llamaría. Exacto, neuroplasticidad. Se forman Exactamente. nuevas redes neuronales que están sustituyendo esas que se murieron. Exactamente, es eso, ¿sí? Por eso es tan importante verlo también desde el punto de vista, esto de la adicción, desde el punto de vista ¿cómo le dicen? Espérate, neurociencia, ¿sí? Desde la neurociencia. ¿Por qué? Porque esto va a ir en función de cómo es el circuito de placer. Exacto. ¿Sí? Va a haber refuerzos positivos neuronales, ¿sí? Que son naturales, por ejemplo, cuando yo tengo ganas de comer algo dulce y me comí un caramelito, una torta o lo que fuese, mi circuito de placer va a quedar recontrapancho porque yo le metí algo dulce y va a obtener ese placer, ¿sí? Ahora bien, cuando yo no le incorporo nada para que ese circuito, desde lo neuronal, sienta ese placer, ¿sí? Lo va a pedir desde el afuera con otra cosa que no es comida, que no es dulce, que no es nada que no sea natural, ¿sí? Claro. Que tampoco es tan natural, si vamos al caso, ¿no? Porque el azúcar hace mal, porque, bueno, digamos, otras cosas también hacen mal. También pero hacen digamos, mal. es lo más leve, digamos, ¿no? Porque la diabetes también te mata. A ver, si vamos por ese lado, ¿no? Pero si estamos hablando de sustancias, lo que va a hacer el reforzador positivo neuronal va a ser que la experiencia placentera que ingresa a mi cerebro, ¿sí? Que es este refuerzo positivo cada vez que yo ingiero la cocaína o la marihuana, ¿sí? Se quede fijada en mi memoria. Porque va a ir a la parte límbica mía, ¿sí? No solo a la parte cognitiva, sino va a ir a la parte límbica mía, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? En un futuro, cuando yo no le ponga marihuana, o no le ponga cocaína, o no le ponga alcohol, ¿sí? Mi cuerpo va a empezar, o mi organismo va a empezar a pedirlo, a exigirlo, porque solo no lo va a hacer. Porque ya quedó grabado en la memoria este circuito de placer que cada vez que yo ingería esa sustancia, sentía el placer. Entonces, mi organismo pancho no quiere trabajar, y si no viene de afuera, no lo obtengo. ¿Y qué nos pasa? La abstinencia. ¿Sí? Por eso los temblores, por eso la necesidad urgente. Yo he visto chicos acá que suben a los remises, van al lugar donde compran y los hacen parar a los tacheros o a los remiseros en las estaciones de servicio para pegarse un toque, porque ya es tanta la necesidad que tienen la abstinencia y los temblores que no pueden llegar a la casa. ¿Sí? Es tremendo, chicas, o sea, y chicos, no es lo que a nosotros vemos naturalmente, ¿sí? Es mucho más pesado que todo lo que se ve ahí a simple vista, ¿sí? Lo que podemos ver en la calle, como hablábamos recién, esto que me decía Alejandra, de la marihuana y que la naturalizan y todo eso, ¿sí? Y sí, obviamente, ¿sabés cuál es la diferencia entre la cocaína y la marihuana? La cocaína te mata de toque las neuronas,
La Sí. marihuana es a largo plazo. Y aparte es sumamente adictiva la cocaína. Porque Totalmente. genera Claro. niveles Totalmente. de placer justamente a Ahí, nivel neuronal isofacto, en el que momento. La marihuana es tiene muy un difícil de tiempito, alcanzar. Sí, ¿eh? En cambio, exactamente. la cocaína es en el momento. Y ¿Sí? Diana, te hago una pregunta, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos ayudar, acompañar o dar el primer paso si tenemos algún familiar, amigo o alguien que conocemos que nosotros Lo sabemos que está primero, pasando por un consumo, no mira, sabemos si un consumo problemático, una adicción sí, o... eso quería aclarar también, Sí, ¿sí? a Porque ver. hablamos de adicción y no todo el mundo es adicto, aunque consuma, ¿sí? Ajá. Hay consumos que son consumos problemáticos nada más, ¿sí? Cuando uno está dentro de lo que es el uso, que lo usamos socialmente, un fin de semana o en alguna fiesta, o consumo ahí y ya está. Eso sería uso, ¿sí? Abuso es cuando ya empieza a aumentar la frecuencia de que necesito la sustancia, Que empieza ¿sí? como a molestar, ¿no? Obstaculizar, Ya ¿no? te empieza a ocupar un poquito más de tiempo, ¿sí? El Bien. consumo. Ya por ahí dejas de ir a algún lugar para consumir en tu casa y eso. Y ya la adicción es cuando toma todas tus áreas, que no te permite hacer otra cosa más que levantarte pensando en consumir. Claro. ¿Sí? No puedes trabajar, te No alejas de podés tus hacer nada, porque vínculos, no te deja pensar, por eso perdés la voluntad, ¿sí? O sea, perdés la voluntad en perdés todo, la ¿no? voluntad. 24/7 pensando en consumir. Bien. Por eso entran en la, ¿cómo se llama? En la criminalidad, Porque justamente necesitan consumir. porque necesitan consumir, porque no les alcanza la plata Claro. trabajando, ¿sí? Si sale, a ver, no digo la marihuana porque un chistín, como le dicen acá, te sale por ahí barato, pero la cocaína es un poco más cara y no es que se dan un pase, ¿sí? Están todo el día, ¿sí? Y cuanto más consumen, más rápido les agarra la abstinencia. Claro. Porque necesitan permanentemente estar consumiendo, ¿sí? Entonces, volviendo a esto del consumo Sí. problemático y de Y la de adicción. cómo poder Y ahora te por ahí explico ayudar eso. a alguien. Consumos problemáticos son todos, ¿no? Esto que Claro. vamos poniendo, a ver, consumo un vaso de alcohol en un asado, por ejemplo, ¿sí? Y sé que cuando salgo de ahí puedo tener un choque, me pueden chocar y yo no poder Claro. manipular el auto porque no estoy, digamos, 100% pensando, ¿sí? Porque ya consumí alcohol. Todo lo que nosotros metemos Sí, al cuerpo, 100% consciente, ¿no? de alguna forma, sí. Claro. No podemos estar, ¿no? Bueno, entonces, nos tenemos que ver o pensar que algo puede suceder. Entonces es un consumo problemático, lo vemos desde ahí. Ahora, adicción, como dijimos, es cuando ya tenemos un consumo problemático y la adicción. Claro. ¿Sí? Estamos como Que necesito. invadidos. Invadidos, sí, yo Sin les digo libertad. inundados, ¿viste? Estamos inundados de todo y no podemos hacer otra cosa más que eso. Sí. ¿Sí? Entonces, sí, toda adicción es un consumo problemático, pero no todo consumo problemático es una adicción. Entendido. Es un jueguito de palabras. No, Ahora pero bien, ¿cómo podemos sí. ayudar a un pariente, amigo o quien sea? Primero, entender que si la persona no quiere ser ayudada, no va a ser ayudada, ¿sí? Porque tiene que querer salir de eso, ¿sí? Sí. No todos sabemos cómo son los procesos, no todos tienen los mismos tiempos para el proceso, se tienen que hacer awareness, darse cuenta de que están teniendo algún problema, porque han venido, ya les digo, ahí en la fundación, muchos chicos y se van porque no están preparados todavía, están todavía en la etapa, ustedes conocen el circuito de Prochaska, ¿sí? Donde es la negación, la contemplación, sí. La precontemplación, sí. La contemplación sí. Y la acción, ¿no? Bueno, sí. Entonces, si están en la negación, por más que nosotros le querramos dar la vida, no va a pasar nada. ¿Sí? Capaz que entran, pero a los 2 días se fueron porque no están para eso. Claro. ¿Sí? Es como cuando uno decide dejar de fumar. Si todavía no te hizo el clic,
dejás un rato y al rato agarraste 3 veces peor de lo que estabas fumando. Entonces, para ayudar a esa persona, primero tiene que estar con las ganas y la necesidad de querer salir de ese momento, de esa situación de consumo. 1. 2, pedir ayuda a un profesional, ¿sí? Para eso estamos nosotros, para acompañar, tanto ustedes los coaches como nosotros los counselors, acompañar en esto, que quizás sí lo podemos hacer, acompañar en un darse cuenta, ¿sí? Eso sí lo podemos hacer. Como profesionales que somos, podemos acompañar a esa persona a que entienda que en ese momento es lo que necesita, salir de ese lugar. Ahí levantó la mano sí. Federico, que no es Federico. No, es Ernesto. Ernesto, sí. Ahí está. Sí, acá. Bueno, hola. Hola, sí. Estuve escuchando atentamente y con algunas cosas coincidiendo, con algunas... ¿Se escucha? Sí, perfecto, sí, te escucho. Está. Obviamente con algunas cosas coincidiendo, con otras no, pero me quedo con esto, ¿no? De esa parte de negociar y ver con respecto a la ley de salud mental, de no, entre comillas, perjudicar ni a uno ni a otro y que estemos más o menos, por así decir, las dos partes conformes, porque a mí también no, me gustaría, por ejemplo, no ver los autos como se tiran encima, me gustaría no ver cómo los camiones expulsan ese humo que nos hace mal, me gustaría no tener que tragarme un montón de cosas que vienen con los alimentos, me gustaría no ver tantas cosas, pero es imposible y siempre se trata de una transacción dentro de uno mismo y con el exterior, ¿no es cierto? Y con el tema de la internación, primero porque no creo que sirva mantener a una persona excesivo tiempo encerrada, y por otro lado, como es tener, acordarse de que también está la posibilidad de a una persona a la que se le está yendo la vida, las energías, la plata, etcétera, en una persona que no quiere, lamentablemente, siempre recomendarle que haga su propio tratamiento, análisis, consulta, etcétera, etcétera, para no seguir, que no se le siga yendo la vida y tantas otras cosas en algo que no tiene, por ahora no tendría un horizonte que a uno le gustaría, ¿no? Claro, porque ese es el tema, ¿no? Ernesto, esto de que se les esté yendo la vida, ¿no? Y pienso, bueno, a Diana, por ahí como mamá, con lo que contabas al principio, o tantos familiares que ven a su familiar que está en una situación tan dura, tan complicada. Es muy duro. Sí. Es muy duro Durísimo, sí. Estar en esa situación de ver que no podés hacer nada por el otro, ¿sí? Hasta que el otro no se dé cuenta. No se dé cuenta. Exacto. Y mientras tanto vos ves cómo va quedando esa persona y tener que decirle no a esto, no al otro, no te dejo entrar a mi casa, no, porque, a ver, mi hijo me peló mi casa. ¿Sí? Y tuve que empezar a decir no. Me dolía en el alma, ¿sí? Pero fue la manera que lo pude, ahí lo ayudé, no cuando le di. Claro, ¿sí? Cuando rompiste esa codependencia que hablábamos antes. Está buenísimo eso, porque como que dejás de ser, perdón, pero dejás de ser cómplice, y por un lado duele, pero por otro lado te quedás re tranquilo. O sea, está buenísimo eso. Eso es lo que tenía que pasar con el propio tratamiento de uno y ver qué medidas tomar aunque duela, ¿no? Totalmente. Vos sos operador también, ¿no, Ernesto? Sí, y además también la viví desde adentro también, sí. Claro. Así por eso, sí. ¿Conocés? Sí. Yo te leo, por eso sé. Sí, donde hice recuperación también coordiné grupos, hice el curso de operadores, pues hice cursos, cursitos, seminarios, y investigué también por mi parte, y también la vi desde adentro, la universidad de la calle, como dicen. Así que sí, me encanta el tema. Y la experiencia suma un montón, ¿no? Las experiencias personales que tenemos suma la empatía, para poder entender a la persona que está transitando, ¿no? Totalmente. Si es, yo nunca aconsejo, pero sí sugiero que si es tu interés, es de tu interés este tema, todo lo que puedas escuchar, leer y participar,
te va a ayudar un montón para la experiencia, ¿sí? Cuando puedas estar en algún lugar trabajando, 10 veces más, de hecho ya lo hiciste, así que nada, a ver, desde el marco teórico yo siempre digo es muy lindo, pero cuando caes en la cancha, viste, tenés que estar ahí, ¿eh? Hay que estar ahí. No es tan fácil, Ujú. pero Totalmente, bueno. sí. Muchas gracias, sí. Siempre todo bienvenido para leer, para ver, para escuchar. Nunca va a sobrar nada. Totalmente. Exactamente. Bueno, son 8:21, tenemos que ir redondeando, pero la verdad que me parece que da para otra charla. Mira, Diana. esto es muy largo, muy te voy largo. te voy a ¿sí? convocar. Te voy a Dale. convocar para otra charla porque me parece súper interesante, súper importante. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta antes que vayamos redondeando. Sí, Luis. Sí, yo le quería preguntar algo. Sí. No, quería Sí. preguntarte, vos que estás justamente en esto, ¿no? ¿Y a qué crees que se debe esa permisividad de las leyes, esa flexibilidad? O sea, hay algún interés ahí, ¿no? Me parece. Obvio. Luis, ¿no? Sí. Sí. Bien, Luis. Obviamente pasa por una cuestión de políticas donde hay siempre intereses creados y bueno, decir que o pedir que no exista más la droga sería una utopía porque deja mucho dinero en todo el mundo, no solo acá, sino en todo el mundo, y sería muy loco pedir que esto no existiera porque no va a ser así, pero al menos, digamos, lo más... Yo siempre digo, a mí no me interesa si hay, por ejemplo, ahí cuando estaba en la fundación, había 15 pibes primero, después fueron aumentando, pero en el primer momento nos decían, cuando hablábamos con el psiquiatra, dicen, miren, yo les voy a decir que no se frustren si ven que los pibes se van a ir yendo, que esto y que lo otro. Y yo les decía, mira, a mí me interesa, aunque sea que uno solo pueda salir, que esa es la estadística, de 10, 1, ¿sí? Así que imagínense lo difícil que es, primero para el profesional, pero también para los mismos pibes, ¿no? Sí. Por eso, Luis, esto que vos decís son políticas, ¿no?, de Estado que se toman, porque siempre hay que ceder en algo, hay concesiones que dar, ¿sí? Y lamentablemente, antes éramos un país de tránsito nada más, hoy ya es un país cultivador también, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha movida de dinero que no se va a cortar así porque nosotros querramos decirlo o hacer. Ni siquiera con leyes porque no existen, no lo están solucionando con las leyes que tenemos, imagínate, ¿sí? Querer acomodar todo eso es muy difícil, muy difícil. Si te digo la verdad, Luis, estamos haciendo un laburo de hormiguita en los rincones más incógnitos de la Argentina, tratando de solucionar esto. Sí hay un diputado que se está moviendo a morir, que es del sur, que se llama Di Giacomo, ¿sí?, que nos acompaña a todos lados, en todos los lugares, para poder hablar con todos sus compañeros también de ahí de diputados, ha hablado con senadores, les ha abierto las puertas a madres del SER para que pudieran ir y charlar con ellos. A mí se me complica un montón porque yo estoy acá en Mar del Plata, claro, ¿viste? Ir y viajar cada vez, y también tengo mi propio trabajo acá, se me complica un montón, pero me encantaría poder estar ahí, ¿sí? Yo acá estoy en otro espacio político, donde también estoy tratando de hacer una movida para que desde el municipio habiliten las escuelas para poder dar charlas de prevención y promoción. Es que eso Ayer es el día sábado estuve hablando con un referente acá y me dijo, Diana, tenemos que armarlo, pero sí, no va a haber ningún problema, es importantísimo, dice, lo que me estás diciendo. Hay que empezar desde las escuelas, desde los pibes chicos, ¿sí? Porque hoy la edad de consumo ha bajado un montón, ¿sí? Estadísticamente hablando, empiezan desde los 5 años ya. Es mucho, ¿sí? Es mucho. Sobre todo jalan, ¿no? Jalan Poxy o consumen alcohol, los ves a los pibitos con los tetras. Claro. Entonces,
bueno, ustedes que están ahí en Capital, o vos estás en Capital, ¿no? Yo estoy en Capital, sí. Bueno, yo he ido a Capital, pleno Corrientes y 9 de julio, Perdón. y he Sí, visto, no sé, chiquititos, sí. bandadas de pibes que andaban todos juntitos, Sí, se ve mucho. consumiendo alcohol. Y Sí. pibes chicos, O las de 12, bolsitas, sí. sí, con las bolsitas, bueno, todo eso. Es Entonces, lamentable, a pero ver, es así. Ujú. ¿sí? A ver, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Sí? Aparte les digo, ya hay 4 generaciones que están perdidas. Ya hay una estadística que dice que en 10 años no tenemos profesionales, ¿sí? No va a haber médicos, no va a haber abogados, porque es la cultura del no saber y el de no trabajar y el de no nada, ¿sí? Entonces, estamos complicadísimos, ¿eh? Y el consumo cada vez peor. Por En eso todo. es importantísimo, como vos decís, esto de la prevención, ¿no? La prevención, Sí. bueno, de lo que trabajamos los counselors y la promoción de Totalmente. la salud para empezar Totalmente. a Sí. comunicar esto, bueno, estas actividades, ¿no? Como esta charla de hoy me parece Sí. súper productiva y que habilita un montón. Así que bueno, yo, Diana, te quiero agradecer un montón, como te dije antes, por tu tiempo. Te voy a invitar a otra charla. Dale. Y bueno, nada, decirles que muchas gracias a todos los que estuvieron. Para que alguien dice, gracias, chicos, Gracias, disculpen, sin Giancarlo. anteojos, no puedo. Ahí está. Bueno, nada, avisarles que esta charla la voy a subir a YouTube, a mi canal de YouTube, que es Consultora Psicológica Mónica Tanasio, si la quieren volver a ver o quieren ver otra charla. Y Diana, ¿dónde te pueden encontrar? Yo estoy en Facebook, ¿sí? Y también en Instagram, como Diana Collazo, así que pueden entrar ahí, yo tengo mis informes por esos lados, ¿sí? Buenísimo. Y también, bueno, yo subo a veces mis talleres, ¿sí? Para que vean lo que hago. Les hacemos videos y entonces los pasamos. Y por ejemplo, el sábado pasado trabajamos con el niño interior y subí el video y fue toda gente grande, muy lindo para compartir con ellos. Una señora española me dice, me llevaste a mi infancia en España. Le digo, yo no te llevé a ningún lado, fuiste sola, yo te acompañé, digo, ¿no? Y muy lindo, la verdad, son muy lindos los talleres para poder trabajar con ellos, ¿sí? Perfecto, bueno, desde entonces todos los ámbitos. Que se contacten con vos y además si les Sí, queda alguna duda quieran. de la charla de hoy. Y bueno, les Sí. agradezco mucho. Si quieren info, sí. Si quieren info, Sí. tengo muchísima info, desde PowerPoint hasta, no sé, desde Cedronar hasta Nacho O'Donnell, que fue un capo también es un capo en este tema, que hoy está dando una diplomatura que se llama así, la Diplo, ¿sí? Sí. Con Mario Lamique, que también es counselor. Sí, lo conozco. Y bueno, O'Donnell es sociólogo, así que también estuve participando con ellos. Y bueno, Mario Lamique es uno de mis referentes, igual que Ezequiel Pérez. Es buenísimo. Sí, Ezequiel Pérez también. Nos conocemos todos en el ámbito del counseling. Estamos todos ahí. Estamos todos ahí. Así que son mis mentores, le digo yo siempre a los dos. Gracias a un día que fui ahí a Cedronar, que ellos estaban dando la capacitación sobre adicciones, centrado en la persona. Sí. Bueno, me hicieron abrir los ojos, ¿no? Y decir, bueno, hacia dónde voy a apuntar, y ahí fue donde apunté a la fundación. Y entré a trabajar en la fundación. Así que bueno, fue muy lindo y los adoro, vivo en contacto con ellos, y también son mis counselors para supervisar, ¿sí? En lo que es adicciones. Qué ¿sí? bueno. Bueno, Diana, mil gracias otra vez. Muchas gracias a todos por haber participado, y bueno, un gusto, como siempre, estar con ustedes. Dale. Les mando un beso grande a todos. Besos a todos. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.